¿Cómo están? Nos reencontramos en este espacio que nos hemos tomado para hablar de buena literatura. Y hoy tengo el último libro de Matías Rivas, Referencias personales, literatura y autobiografía. Tenemos ya la comunicación con él. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Viviana. Gracias por la invitación. Qué bueno que nos encontramos en esta instancia. Matías además fue mi profesor, así que esto es algo extraño, pero que vamos a aprovechar. Y pueden ver a su espalda la cantidad de libros, porque creo que lector empedernido, también te has dedicado a la crítica literaria, estás con un programa en Radio Duna, donde precisamente se habla de cultura, y todos esos intereses varios tuyos están presentes en este libro. Es como meternos un poco en tu cabeza, ¿no? En citas de cine, de otros escritores, pero también hablamos de siesta, de Nietzsche, de tutelajes morales, de fanatismo, como que hay una mezcla de todo. ¿Cómo se dio la construcción de esto que son como extractos de varias cosas, como de tu vida un poco? Sí, es como una especie de pequeña autobiografía, sin necesariamente tener que contar episodios, sino más bien contar cosas que pienso, que observo la realidad, que leo, por cierto, que me interesa o que escucho. Considero a veces que el mundo que uno va elaborando, producto de la experiencia y producto del trabajo, de la familia, está muy mezclado con lo que se lee, con lo que se escucha, con lo que se ve, y eso mezcla entre cultura y vida privada. Me interesaba explorar en este libro y creo que di cuenta más bien de eso, como una autobiografía intelectual, le dicen algunas personas, ¿no? Me parece un poco exagerada esa denotación, pero está bien. Como que, claro, yo sé que en tu caso puede existir un cierto pudor de denominarlo de esa forma, pero hay sí reflexiones de la actualidad, de la contingencia. Tú hablas de hoy la falta de curiosidad y de alguna forma la necesidad de opinar, pero sin muchas veces tener algo importante que opinar. Sí, me llama la atención las diferencias generacionales respecto a la curiosidad. Por ejemplo, veo que las generaciones más actuales tienen mucha curiosidad, fundamentalmente por lo que ha pasado estos últimos 50 años, por decirlo. Los que somos más viejos teníamos una curiosidad a veces que rebasaba el siglo XX, bueno, en mi caso, que siempre se ha ido bien para atrás en la historia, una relación como con el pasado distinta. Y en esa relación veo que se ha perdido la curiosidad. Por eso, por ejemplo, un ejemplo de eso es que no tenemos documentales, no tenemos películas sobre Neruda, La Mistral, Bolaño, gente muy importante para nosotros, Nicanor Parra. Sí. No existen sobre ellos trabajos hechos, y eso habla de que estamos perdiendo la curiosidad. Hoy día hay una tecnología que permite hacer esas cosas, estoy dando un ejemplo. Lo mismo si uno, por cierto, hay muchas excepciones, pero a rasgos generales veo que lo instantáneo va contra la curiosidad. Es una curiosidad muy acotada, muy frívola, que tiene que ver en algunas ocasiones con las respuestas inmediatas. Sí. A veces, cuando uno lee, por ejemplo, un libro, al final del libro, en algunas ocasiones, uno se percata de que cómo tiene sentido todo el resto. Pero hay que tener una paciencia para llegar a ese final. Ya. Y eso implica tener una curiosidad como sostenida. Eso es lo que yo creo que se ha ido erosionando. Puede que tengamos muchas ganas de hacer clic en noticias que nos llaman la atención, pero eso no significa que profundicemos en ella, ni que sostengamos la curiosidad en algunos objetos determinados y seamos capaces de explorarlos. Y incluso tú lo ejemplificas en contar lo que significaban los vendedores de enciclopedia. Haces alusión un poco a esa anécdota y cómo era algo preciado en ciertas clases, o tal vez lo aspiracional estaba asociado a lo cultural, en nuestro país incluso, pero eso se perdió. Totalmente. Y eso sí era muy bonito también tener ese recuerdo, esa imagen, por lo menos para mí, de familias, de distintos barrios. Me acuerdo que la Florida, que estoy hablando, se estaba construyendo, era un lugar, por ejemplo, en el cual lo visitaban muchos vendedores de enciclopedias que iban casa por casa, tocaban el timbre y ofrecían estos libros. Entonces la gente los compraba para hacer las tareas de los niños, pero también como una forma de ascenso social, era una inversión, capital cultural que hoy día le
le han puesto a eso. En ese tiempo se llamaba a tener cultura general, un acervo, se asociaba al colegio. Es como que también antes se leía en castellano antiguo, por ejemplo, hoy día mucho menos, porque existían las clases de castellano y hoy día existen las clases de comunicación, y no es lo mismo aprender castellano o español que aprender comunicación. Hoy día le enseñan a los niños a comunicarse, no le enseñan a leer, entonces pierden, por ejemplo, su vínculo con el lenguaje cuando era anterior. Mm. O sea, en el siglo XIX el castellano era distinto, y para qué decir con el español el siglo de oro, los grandes clásicos, es difícil que lleguen ahí. Están buscando que los niños sean capaces de comunicarse. Bueno, esas cosas van trastocando un poco la relación que tenemos con la cultura. Las enciclopedias en las casas servían para mostrársela a la gente cuando llegaba lo que tú dices, asociado al capital. Eh, Ser aspiracional, querer subir, significaba querer saber más cosas. Exacto. Querer tener, ¿te acuerdas que todos los gobiernos, hasta un cierto momento en la historia, y no gobiernos importantes, pero tenían propuestas editoriales? O sea, Sí. Pinochet nefastamente tuvo la propuesta de Ercilla, las casas estaban libros, Allende tuvo Quimantú. O sea, había una idea de hacer los libros en objetos populares que entraran a las casas y permitieran que toda la familia leyera. Después Bachelet tuvo el maletín literario, que no sé qué pasó con eso. Pero estoy dando 3 ejemplos de acciones del Estado que tenían relación con los libros y con despertar la curiosidad de los niños y de los adultos que estaban en las casas. Sí, y uno siente que hoy incluso esa intención se perdió. Pero Matías, claro, estamos explorando los grandes temas, las reflexiones, tú también hablas mucho de los fanatismos, las últimas palabras, incluso hablas de la melancolía, que es un concepto, no sé, en una película de Jean Fortier que tiene el mismo nombre, uno puede explorar esa sensación tan única, tan particular. Pero hay cosas súper sencillas, súper simples, pero súper claras en lo que reflejan. Por ejemplo, la siesta. La siesta, que en regiones era súper común, también probablemente yo vi a mi padre, los abuelos siempre, porque era un momento como de parar el día, de decir, tomar un aliento, tú lo explicas así. Eso también está acá, ¿no? O irte a una calle, Sí. detenerte en tu auto y reflexionar, divagar, el ocio finalmente. Hay una frase por ahí que ayuda a entender esto, que dice que el único capital que tenemos todos los seres humanos es el tiempo. En eso somos iguales. Lo único que podemos gastar y que hay que hacerlo con delicadeza es el tiempo. Entonces, ¿cómo gastamos el tiempo? Es la pregunta. Y yo creo que a veces dormir siesta, darse espacio para uno, para hacer cosas como un recorrido sentimental por la ciudad, para visitar la casa en la cual uno nació, o una calle que trae recuerdos, son momentos que se atesoran y que por una parte son experiencias que no podemos dejar de lado. La necesidad de hacer cosas de manera muy rápida nos va erosionando, no lo digo yo, ayer lo estaba leyendo, lo dice Zizek en un último libro, es la trampa, es decir que sí a todo y andar a una velocidad ultra rápida. Eso nos impide pensar en nosotros. Sí, bueno, eso es peor que el estrés. Es peor, y la ansiedad, que es un reflejo también de sociedades muy solitarias, de alguna manera tú también lo abordas, pero que la respuesta tal vez a esos trastornos están excesivamente refugiadas o más bien explotadas como en esa sensación, más que otras, que uno tal vez sentía que algunos años atrás estaba esa mayor libertad. Sí, fíjate que hay 2 países por lo menos que yo tengo nociones, que es Inglaterra y Japón, que tienen ministerios de la soledad. O sea, significa que estamos viviendo un momento, son 2 países además bastante desarrollados culturalmente, y la soledad yo creo que empieza a ser un tema clave, primero que nada que se relaciona con la vejez, tema que aparece en el libro, pero también por un lado con la necesidad de que estamos muy apiñados, de buscar espacios de intimidad, y por otro lado nos angustiamos. O sea, la soledad está llena, es un sentimiento complicado, pero que tenemos que saber convivir con él, es inherente a la sociedad en general,
que a la sociedad contemporánea es inherente la soledad, pero una soledad ansiosa, como tú mencionas. Que por eso cuando tomamos muchos remedios, yo también menciono, y soy víctima de todas esas cosas, vamos al psiquiatra, hay que tratar de recuperarse y sobrevivir a esto. Y no sé, decidí escribir sobre estas cosas de la manera más franca posible también. Sí, franca y que sin duda conecta, Matías, porque además la respuesta a eso está en la amistad, en esos intercambios que muchas veces se hacen incluso a través de cartas cuando uno lee, no sé, están las de José Donoso, ahora último hay grandes, que uno puede entender lo que sucedía en esas relaciones que hoy también se han perdido. Tú de alguna forma también destacas la amistad y exploras eso en tu libro, está presente también acá. Así que hay mucho que conversar, que reflexionar a partir de esta propuesta autobiográfica, pero también con mucha referencia a la literatura, al cine, incluso a la música. Así que la invitación es a leer tu último libro. No es complejo, no se asusten, como de repente algunos sienten, sobre todo pensando en tu trabajo como poeta, como crítico, así que acá está editado además por Six Barral. Así que gracias, Matías, por tu tiempo y por la conversación y también por tus reflexiones. Muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias Viviana por las preguntas, muy buenas, y espero que disfruten el libro. Gracias, Matías, que estés muy bien. Que estén muy bien. Acá está entonces referencias personales de Matías Río, otra invitación que hacemos a leer y también, como lo decíamos y lo conversábamos recién, a reflexionar, incluso a divagar, a disfrutar del ocio, que es tan importante también para todos los seres humanos. Que estén muy bien, nos vemos.